El día de hoy desglosaremos la vida de Javier Pérez Cuellar, quien nos demuestra cómo las experiencias ayudan a formar a una persona. Ahora pasaremos a hablar sobre la vida de Javier Pérez Cuellar y la relación que tiene con el autoconocimiento. En primer lugar tenemos el autoesquema, el cual es una representación cognitiva acerca de uno mismo en un determinado dominio. En la vida de Javier Pérez de Cuellar, su autoesquema se estructuró firmemente bajo la etiqueta del servidor público neutral y meticuloso. Desde sus inicios en misiones diplomáticas en Francia, Reino Unido y Brasil, procesó cada experiencia no como búsqueda de protagonismo, sino como un facilitador silencioso. Su mente organizaba el mundo a través del filtro de la discreción y el apego estricto a las leyes internacionales. Ahora hablaremos sobre el autoconcepto. El autoconcepto es una representación mental que un individuo tiene sobre sí mismo. En diciembre de 1981, tras un estancamiento en el Consejo de Seguridad, un diplomático peruano de bajo perfil es elegido como el quinto secretario general de la ONU. Aquí el autoconcepto jugó un papel muy crucial en la vida de Javier Pérez de Cuellar, ya que a diferencia de otros líderes que poseían un autoconcepto inflado por la carisma política, Pérez de Cuellar se percibía a sí mismo como un hombre de leyes pragmático. Conocía sus límites, sabía que no representaban una superpotencia militar ni económica. Sin embargo, su autoconcepto integraba la noción de que el poder del secretario general residía exclusivamente en su autoridad moral y en la confianza que inspiraba en las partes en conflicto. Ahora pasaremos a hablar sobre la autoeficacia. La autoeficacia son creencias personales que un individuo tiene sobre su capacidad de organizar y ejecutar acciones. A finales de la década de 1980, el mundo presenció los mayores triunfos de Pérez de Cuellar. Uno de ellos fue el cese al fuego entre Irán e Irak, tras 1 millón de muertes. Estos hitos habrían sido imposibles sin un nivel extraordinario de autoeficacia, ya que ante meses de negociación que parecían callejones sin salida, otros secretarios generales habrían desistido. Sin embargo, él mantenía una confianza inquebrantable en su capacidad metodológica para encontrar una rendija de acuerdo. Su autoeficacia no era un optimismo ciego, sino una seguridad técnica, la firme convicción de que, mediante la paciencia, la escucha activa y la insistencia estratégica, su gestión lograría sentar a los bandos más radicales y guiar el conflicto hacia una resolución. Analizaremos el comportamiento de Javier a través de las emociones. Para comprender, es fundamental entender sobre que la emoción no solamente es un sentimiento, sino un proceso compuesto por 4 conceptos principales que son los siguientes: la experiencia subjetiva, la respuesta fisiológica, la conductual y por último la función adaptativa. En primer lugar, tenemos la experiencia subjetiva. Pero, ¿cómo lo interpreta Javier? Mientras otros diplomáticos ven el estancamiento de una negociación como una derrota, inminentemente él lo procesa como un desafío. Su temperamento analítico transforma una amenaza externa en una oportunidad de persistencia. En segundo lugar, está la respuesta fisiológica. Ante la presión global, su cuerpo no se colapsa. Por el contrario, su sistema nervioso, que le proporciona la energía necesaria para las largas jornadas de trabajo, este aumento del ritmo cardíaco no lo lleva al pánico, sino a un estado de alerta sostenida que le permite resistir meses de mediación. Por otro lado, la respuesta conductual. Esta es su herramienta de trabajo. Su lenguaje corporal es deliberadamente neutral. Al proyectar calma y estabilidad, logra que líderes enfrentados lo vean como una figura confiable. Su conducta es en realidad una herramienta de control diseñada para reducir la hostilidad del entorno. Y finalmente, todo este proceso cumple con una función adaptativa. El sistema emocional de Pérez adaptó su energía hacia la persistencia. Al no dejarse dominar por el miedo o enojo, garantizó no solo su eficacia como mediador, sino el ajuste social y la supervivencia pacífica de las naciones involucradas. El tercer tema escogido fue el estrés. Primero tenemos la evaluación cognitiva del estrés, la cual consiste en el proceso valorativo de los acontecimientos y la posterior determinación de qué recursos u opciones se poseen para afrontarlos. Se divide en primaria, donde se evalúa si es amenaza, daño o desafío. En caso de ser amenaza, se pasa a la secundaria, donde se evalúan los recursos disponibles, y como última etapa se da la reevaluación.
Javier Pérez de Cuéllar, como secretario general de la ONU, enfrentó crisis mundiales extremas como la Guerra de las Malvinas o el conflicto de Irán e Irak. Pérez de Cuéllar no actuaba de forma impulsiva, analizaba serenamente los intereses en conflicto, valoraba el peso del Consejo de Seguridad como sus principales recursos de mediación y reevaluaba constantemente su estrategia según cambiaba el panorama internacional. Segundo, tenemos el estrés extremo, el cual es aquel provocado por estresores que cambian radicalmente la vida de una persona. Bajo este tipo de estrés, las personas a menudo ven interrumpida drásticamente su cotidianidad y sufren un profundo e intenso malestar psicológico. Javier Pérez de Cuéllar estuvo expuesto en la primera línea a la mayor fuente de estrés extremo global del siglo XX, la Guerra Fría. Negociar cara a cara con dictadores y líderes en contextos de guerra donde millones de vidas humanas dependían de sus habilidades y resoluciones oficiales representaba una gran carga de presión internacional para él. Tercero, tenemos los efectos del estrés en el sistema cardiovascular. Mantener un estado de estrés prolongado con el corazón acelerado, presión alta y elevados niveles de hormonas desgasta físicamente el organismo, lo cual incrementa notablemente el riesgo de desarrollar hipertensión, infartos o accidentes cerebrovasculares. En Javier Pérez de Cuéllar, el desgaste físico de liderar misiones diplomáticas maratónicas bajo un clima de tensión internacional permanente ponía en severo riesgo su salud cardiovascular. A pesar de los elevados niveles de presión inherentes a su cargo en la ONU, el diplomático peruano destacó por su capacidad para mantener una enorme ecuanimidad y serenidad exterior. Cuarto y último, tenemos el enfrentamiento orientado hacia el problema, el tipo de enfrentamiento en el cual el individuo dirige de forma activa todos sus esfuerzos a modificar o cambiar la situación, o el estresor ambiental directo para extinguir la amenaza latente. Este fue el sello característico de la carrera de Javier Pérez de Cuéllar. En lugar de evadir los problemas o limitarse a contener el daño emocional, Pérez de Cuéllar personificó el enfrentamiento orientado al problema mediante la negociación directa. Así logró el cese al fuego entre Irán e Irak con la resolución 598 y la independencia formal de Namibia, extinguiendo las amenazas bélicas de raíz. Al hablar de las relaciones personales de Javier Pérez, tenemos que recalcar que él era una persona de carácter reservado, pero aún así, testimonios de personas cercanas a él evidencian que para Javier estos vínculos de familia o amistad marcaron huellas muy importantes en su vida. Estas personas cercanas lo describían como alguien paciente, prudente y respetuoso. Estas cualidades representan una persona en la que se puede confiar y con la que pueden crear vínculos duraderos. Esto es importante ya que Javier Pérez llegó a desempeñar un papel fundamental como mediador en el conflicto entre Irán e Irak. Esto, gracias a su labor diplomática y a sus constantes esfuerzos por promover el diálogo, lo que contribuyó a que ambas naciones aceptaran un alto al fuego en el agosto de 1988, hecho que puso fin a 8 años de enfrentamientos armados. Las características que presentaba también se reflejaban en su vida profesional. Características como la confianza, el respeto mutuo, la reciprocidad, guiaron la forma en la que se relacionaba con sus compañeros de trabajo y representantes de distintos países. Su dedicación al bienestar de las naciones fortaleció su reputación como un diplomático íntegro y confiable, capaz de generar cooperación incluso en los escenarios más complejos. Para hablar de sus relaciones amorosas también tenemos que hablar de 2 momentos de su vida, ya que Javier Pérez llegó a contraer matrimonio 2 veces en su vida. Primero con Yvette Roberts, con quien formó una familia y tuvo 2 hijos, de quien se divorció en 1975 y ese mismo año contrajo matrimonio con Marcela Seminario. Ambas etapas de su vida reflejaban la importancia que Javier otorgaba a las relaciones afectivas estables y sustentadas en el compromiso y el apoyo mutuo. En conclusión, Javier nos demuestra que sus logros históricos no simplemente fueron una casualidad, sino el resultado de una gestión emocional inteligente. Su trayectoria nos enseña que el autodominio es la herramienta más poderosa para transformar las amenazas, desafíos en soluciones.